Yo había tenido un montón de veces la intención de arrancar con algo, de tener un estilo de vida diferente. Pensé que simplemente todas estas ideas que yo había tenido durante mi adolescencia eran eso, ideas de la adolescencia y que tocaba ya pasar al mundo del adulto que me habían vendido durante toda mi vida y de verdad empezar con un trabajo normal, ¿no? Me tocaba enfrentarme a todas esas creencias que durante los años anteriores no me había enfrentado, ¿no? Tú eres tu activo principal. Si tú cambias, si tú creces, todo en tu vida va a ser mejor. Primer mes, la verdad que fue muy bien. Yo creo que el primer mes ya hice alrededor de 1.500 euros más o menos, un sueldo que supera el salario mínimo en España, sin tampoco dedicarle muchísimas horas. Es decir, no recuerdo cuántas llamadas tuve que atender, pero no eran más de dos al día. Rápidamente llegué a acercarme a los 2.000, 3.000, eso bastante rápido en los primeros meses. Esto ya no es superar el salario mínimo español, sino superar el salario de mis padres. Crecí muchísimo más en el primer mes que ya tuve contigo que en los 3 meses anteriores con este otro cliente. Llegué incluso a estabilizar cifras de 4.000 euros y sin duda esto, hoy he llegado a este punto gracias a toda la experiencia y toda la evolución que he tenido en Horizon, 100%. Vale, pues bienvenido, Dani. Lo primero que quiero hacer es agradecerte que estés aquí y decir que honestamente este testimonio, este vídeo es algo que me hace mucha, mucha, mucha ilusión porque ya hacía mucho que te había perdido un poco la pista. Y nada, para la gente que nos esté escuchando, decir que la idea es que nos cuentes un poquito quién eres, quién es Dani, quién era Dani antes del mundo de las ventas, quién es Dani hoy y poder ver un poco cómo ha sido tu evolución para ver quién, si hay alguien ahí fuera que pueda conectar contigo y con todo tu proceso. Pues mira, yo siempre he sido un chaval con muchas ideas, con muchos sueños, muchos deseos, pero se quedaba ahí. Entonces, yo había tenido un montón de veces la intención de arrancar con algo, de tener un estilo de vida diferente, no sé, de construir algo diferente. Desde que, yo creo que desde que tenía 12 años, no sé, empecé ya en mi casa arreglando móviles, haciendo, siempre me gustaba comerme el tarro y hacer cosas complejas. Pero bueno, llegó un punto donde cuando ya llegó la época de la carrera, que fue para mí un momento difícil porque ese tipo de educación no me acababa de activar a mí esa tecla competitiva o esas ganas de darlo todo. Y llegó un momento donde, bueno, pues pensé que simplemente todas estas ideas que yo había tenido durante mi adolescencia eran eso, ideas de la adolescencia y que tocaba ya pasar al mundo del adulto que me habían vendido durante toda mi vida y de verdad empezar con un trabajo normal, ¿no? Pero bueno, hubo esa época de duelo interior y no tardé demasiado en darme cuenta de que igual me estaba volviendo a equivocar. Wow, vale, has comentado cosas bastante potentes. A mí me gustaría que dentro de lo que te sintieras cómodo también, que profundizaras un poco más, porque yo creo que la gente que vea esto va a conectar muy probablemente porque esas personas quizá estén en la etapa en la que tú estabas antes. Entonces, si pudieras hablarnos un poco más de volver también como ejercicio, ¿sabes? Volver tú atrás y verte de nuevo en esa época y ver, oye, pues esta era mi vida, esto era lo que yo pensaba, así vivía yo, trabajaba en esto, ¿cómo era el Dani de esa época? Pues mira, a mí desde que empecé a tener edad suficiente como para salir por ahí, pero no como para tener trabajos estables, ingresos estables, Ujú. yo ya cada vez que veía alguna oportunidad por internet, notaba una diferencia en mí frente a mis amigos y es que yo cuando veía algo me creía que era capaz de poder sacarle partido. Es decir, igual, pues no sé, recuerdo tonterías como los neobancos que salieron hace un montón de años que te pagaban 5 o 10 euros por invitar a alguien y cuando mis amigos pensaban, buah, qué pateo tal, yo pensaba, buah, esto... Cojo, rayo a 15 personas, me saco X dinero, meto a no sé cuántas personas al mes y yo construía negocios de donde no había. Entonces, ahí ya veía una diferencia entre mí pues igual la gente que tenía alrededor, que cuando ellos no veían una oportunidad o lo veían como algo que era un pateo porque pues quizás tienen otra forma de pensar, yo me obsesionaba absolutamente con la forma de hacer de eso un ingreso estable, de poder construir algo. Y es verdad que pues esa experiencia que yo tuve o que empecé a tener cuando tenía 16 años, pues con el tema de los neobancos o con cualquier historia, cada vez se iba haciendo más grande, porque cada vez uno va demostrándose que es capaz de construir algo con una oportunidad muy pequeñita y quieres retos mayores, cada vez pues sueñas más en grande y, y eso es algo que no pude dejar nunca, es decir, siempre iba viendo oportunidades una tras otra, era, no sé, el colega que siempre tenía dinero sin trabajar porque se lo montaba
bien con estrategias muy raras. Y nada, luego llegó pues eso, la época de estudiar, que siempre es algo que se me ha dado bien porque con muy poquito he sido capaz de tirar hacia adelante, pero es algo que siempre me quemaba mucho. A mí yo lo de estar en la silla estudiando me costaba mucho y de hecho ahí tenía un reto muy grande a nivel personal que creo que esto es un tema importante a tratar y es que yo me di cuenta con el tiempo que a mí me enganchaba mucho los resultados rápidos. Es Ujú, decir, conseguir dinero ya, conseguir una estrategia que me genere dinero rápido, pero todo lo que era apostar por algo a futuro me costaba bastante. ujú. Y también pues por haberme demostrado que era capaz de conseguir resultados rápidos no sé, Sí. con ciertas oportunidades, ¿no? Ujú. Y ahí hubo un reto porque, claro, cuando llegó la época de la carrera, eso no era un resultado rápido. Son 4 años donde tienes que estar invirtiendo tiempo, energía, sacrificando un montón de cosas para quizás conseguir un resultado en un futuro, ¿no? Que tampoco quiero meterme con las carreras porque, bueno, no sé, tengo gente, tengo compañeros, colegas que les va muy bien, pero a mí me No era costaba lo mucho tuyo. esa idea de tener que esperar 4 años para conseguir, o incluso más de cuatro, porque cuatro en llevarte el título, ¿no? Pero luego tienes Mm. que si hacer másters, que si no sé qué, no Y sé luego, cuántos, hasta cuatro conseguir. años, si eso, máster, si eso, y luego consigue trabajo, si eso, ¿sabes? Que nadie te Exacto, garantiza nada exacto, empezando la carrera. exacto. Totalmente. Y ahí estaba, pues, un talón de Aquiles que por otro lado se ha convertido en virtud y cuando he empezado a adentrarme más en el mundo del emprendimiento he tenido que enfrentarme a esto, pero con motivación real, ¿no? Que, bueno, pues digamos, ese resultado postergado me costaba muchísimo, muchísimo. Y tú, una Y pregunta, porque disfrutabilidad. estuviste haciendo un montón de cosas, de por aquí, por allá, de que se apuestas, de que si no cuánto, incluso metiéndote en el mundo de la venta más convencional. ¿Tú ahí qué previsión de futuro tenías? O sea, ¿no te veías a ti mismo, no te proyectabas de una manera concreta, simplemente estabas como en supervivencia, de decir, voy a curritos de estos, o cómo te veías? Claro, yo sobre todo, y aquí conectado con lo que venía comentando, yo tenía un duelo interior, porque yo no me proyectaba, digamos, o sea, con lo que me contaban alrededor, yo no me proyectaba. Y ya te digo, tengo mucha gente que sí, que eran pues igual más mansa en el sentido de que no cuestionaba tanto las cosas. Yo siempre he cuestionado demasiado las cosas, a veces más de lo necesario. Entonces no me proyectaba en el camino que yo veía que la gente que tenía alrededor iba siguiendo. Y tenía un montón de ideas, pero claro, mi problema era que siempre tenía ese conflicto de decir, oye, estas ideas que tengo son verdad, no son verdad, y al no tener muy claro si eran verdad o no, pues me costaba el apostar al 100% por ello, porque tenía muchas dudas, es un momento también en esas edades donde tienes mucha presión en tu casa, con la gente que tienes cerca, que pues cuando tú tienes ciertas dudas y a tus padres tus padres ven que te interesas por cosas que ellos no conocen, la verdad que no son el entorno que más hay casas que sí, ¿no? Pero no son el entorno que más fácil suele apoyarte, ¿no? Porque ellos no lo entienden y no son los que te van a animar a decir, venga, échale un par de huevos porque ellos no ven que tenga sentido, ¿no? Entonces, a Total. mí eso me generaba muchísimas dudas y me generaba mucho bloqueo en aquella época, de decir, oye, estoy con la carrera, pero no estoy al 100%, estoy tratando de construir un negocio o crecer como emprendedor, pero tampoco lo tengo claro al 100%. Entonces estaba súper, súper, súper dividido. Súper. Y yo tenía ese Y, conflicto de decir, ujú. tío, quiero lograr algo que no sé si es real. No O sé sea, y si cuando te realmente lo veías puedo el conseguir. quiero lograr algo, no era nada en concreto, era como hacer algo diferente, ser más libre, no tenías tampoco definida esa Claro, figura. claro, lo que me faltaba a mí era encontrar, digamos, sobre todo, encontrarme a mí mismo en el sentido de decir, vale, creer en que esto lo puedo conseguir y saber qué necesito dar de mí Para para conseguirlo. que oye, pues si peleo por esto, que lo haga al 100%, ¿no? Porque el gran problema que yo tenía era que al final, como no me lo acaba de creer y no tenía ese apoyo en mi entorno, pues claro, en estos mundillos, obviamente, si vas al 10% no consigues nada. Entonces, lo que Total. necesitas es apostar al 100% por algo, convencerte de que lo que estás haciendo tiene sentido Mm. y hacerlo con una estrategia que realmente esté diseñada para dar resultados, Total. Y además, obviamente, ¿no? creo que en tu caso no es solamente el hecho de no tener el apoyo, que eso le pasará a la mayoría de la gente que te quiere, por mucho que te quiera, cuando no conoce algo, siempre lo va a ver como algo que da miedo y te va a animar a hacer lo Ujú. contrario. Pero es que no, Exacto, o sea, es grave eso porque siempre te echa para atrás y también es una putada el no tener referentes. Porque no tener apoyo es una cosa, pero no tener referentes es correcto, otra. claro. Y tú lo que comentas es que no tenías ninguna de las dos. Es como yo no tenía apoyo, tampoco tenía nadie que estuviera haciendo ya algo similar a lo que yo quería hacer. Entonces es como que eso era lo que te frenaba, ¿no? Entiendo. Y Absolutamente. te quiero preguntar también cómo eso se relaciona con tu descubrimiento del mundo de las ventas y tu entrada al mundo de las ventas online. Pues mira, yo en el momento en el que
esa idea de ganarme el dinero por internet se había apagado un poco en mi cabeza, que ya pues empecé a trabajar, bueno, no sé, trabajé en una empresa donde hacíamos decoraciones con plantas, que era algo temporal. Había dejado la carrera incluso porque era privada y al no estar con las ideas muy claras, en cuarto decidí ya no seguir pagando y dejarlo para otro momento. Me metí en un ciclo formativo y en un principio esa era mi idea, aunque al 100% nunca me la acabé de creer. Y ahí llegó mi mejor amigo y me dijo, oye tío, que he visto una oportunidad que ha salido ahora para formarte como appointment setter en ese momento, y voy a tirar para adelante. Y yo le dije, bueno, muy bien, pues como hemos hecho siempre, ¿no? Empieza, ves poco a poco y me dijo, no, no, pero hay que invertir. Y Y yo tú, le dije, ostras, ¿cómo que hay que invertir? Porque hasta ahora eso no había estado en mi cabeza, ¿no? Em, lo que pasa es que todo lo que él hacía para mí era un pique personal también, ¿no? Entonces, cuando vi que él iba a tirar para adelante, dije, oye, pues yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces, tuve o sea, unos que te días metiste en de... todo esto por picarte con tu mejor amigo. Literalmente, me piqué con mi mejor amigo y dije, a ver, siempre has querido esto, ha llegado el momento donde, pues si de verdad lo quieres, hay que invertir, hay que escoger un camino real que vaya en esa dirección y hacia adelante e invertí. Ujú, Y empecé, pues en ese momento, un camino donde ya tocaba currar, pero siempre se dice que esa inversión inicial te da un compromiso que no tienes si no inviertes. Y es cierto, a mí me dio ese compromiso porque yo en ese momento además había empezado con mi novia, tenía que demostrar también que yo era una persona solvente y capaz de tirar hacia adelante, ¿no? Y fue a hacer esa inversión y decir, oye, pues... Entonces nada, pues ahí empecé en el mundo de las ventas con muchísimas, muchísimas, muchísimas dudas. Yo dudé un montón a la hora de invertir, a la hora de empezar, tenía mil creencias limitantes, pero lo que sí que tenía claro es que iba a tirar hacia adelante. Eso 100% claro. me gusta. Entonces, bueno, empezó un periodo complicado porque me tocaba enfrentarme a todas esas creencias que durante los años anteriores no me había enfrentado, ¿no? Pero Ujú. sí que es verdad que cuando llegó esa oportunidad tuve muy, 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 muy claro que, que era capaz de aprovecharla, 100%. O sea, tuve clarísimo. Total. O sea, me imagino que en cuanto miraste también un poco de qué iba, que tú no tampoco tenías mucha idea. Bueno, me imagino Exacto. que antes de invertir, además una cantidad de dinero que pues, es una inversión considerable, Sí, 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 sí. investigarías un poco más y dirías, ostras, pues esto tiene pinta de que es lo que yo quiero hacer, verías todas las puertas que te pueden abrir, vamos para adelante, empiezas con tu novia, te pones a formarte a full y cómo fue los siguientes meses, tus primeros meses desde iniciar la formación, conseguir un cliente, conocer, bueno, empezar a trabajar con nosotros y todo eso. Totalmente. Pues es lo que digo, fueron meses muy complicados porque, o sea, la primera parte del emprendimiento es enfrentarte a ti mismo. Bueno, la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta y todas. Mm, Pero en ese momento es un momento donde especialmente tienes que enfrentarte a ti mismo y desmontar todo lo que hay en tu cabeza que te frena para creer lo suficiente como para avanzar. O sea, yo ahora miro atrás los pasos que di en ese momento y digo, vaya tonterías y vaya cosas más simples, pero en ese momento a mí fueron de un un mundo. mundo. Y es donde obviamente pues tener el acompañamiento es crucial porque cada vez que tú tienes esas dudas de ti mismo, que si no tienes a alguien al lado, 100% seguro que te frenas y lo dejas de lado, Ujú. pues tienes a esa persona que es capaz de desmontarte la pájara que tienes en la cabeza y hacerte ver que lo que tienes que hacer es simplemente avanzar, avanzar y avanzar. Y ya está. Y haya lo que haya, es cuestión de avanzar. O sea, esto al final es cuestión de dar pasos. Y si sales de tu casa un día y empiezas a andar, es cuestión de tiempo que acabes dando la vuelta al mundo, ¿no? Total, Pero, pero hay que andar, es exacto. importante, ¿no? Me Entonces, gusta. nada, pues llegó todo ese momento, tuve que aprender, empecé a formarme, empecé a hacer, pues, típicos roleplays que haces al inicio, ¿no? A practicar. Es verdad que rápidamente me di cuenta de que la habilidad del closing era algo que iba muchísimo más conmigo, con el tema de hablar, de convencer hablando, y empecé a enfocarme más en esa área. Y nada, pues la verdad que salió una oportunidad cuando ya llevaba 2, 3 meses de formación para trabajar con un infoproductor. Él pedía, en ese momento, claro, yo me había formado realmente como appointment setter, pero él pedía a alguien que fuese appointment setter y closer. Y yo dije, bueno, pues yo Tiramos, no vamos ahí. tenía ni idea de cómo ser closer, pero bueno, dije, oye, yo creo que esto lo puedo llegar a hacer, ¿no? Y empecé con este cliente. Y nada, o sea, era un cliente que estaba en un punto, la verdad, muy inicial. Es verdad que tenía un negocio que ya venía meses vendiendo, pero lo que es estructura no tenía ningún tipo de estructura comercial. Y ahí me llevé mi primer zasca de la vida porque, claro,
lo más difícil es lo que no sabes que no sabes. Esto es algo que yo he dicho mucho y que también durante todo el tiempo que hemos estado compartiendo Lucía y yo lo hemos hablado. Y es Mm. verdad que en ese momento, ostras, yo llego con un cliente y digo, mierda, hay un montón de cosas que no sabía que no sabía y ahora no sé cómo resolverlas, la verdad, ¿no? Pero eso es brutal, eso es la magia de ir creciendo, Totalmente. de ir evolucionando y de avanzar en la vida y eso es mágico y es verdad que hay que aprender a ser humilde con esa sensación, ¿sabes? Eso es. Del sentirte así. Y una cosa que también a la gente le puede parecer curioso, porque cada persona es una historia, pero cuando la gente está buscando ese tipo de alternativa, a lo mejor para dedicarse a eso, para empezar a formarse, tiene muchas dudas, como las que tenías tú. Y la principal duda es... Primero, ¿la demanda que hay es real? O sea, si yo me pongo a trabajar de esto, ¿de verdad voy a conseguir un cliente? ¿Cuánto tiempo voy a tardar o tal? Yo es Ujú. algo que siempre explico, o sea, que esto es algo que está en auge, ¿no? O sea, en hiper mega auge y que cada vez hay más y más infoproductores y que cada vez hay más demandas de este trabajo, pero para ponerlo un poco y bajarlo a tierra en tu experiencia, en tu caso, ¿tú cuánto tardaste desde, oye, hago la inversión, me pongo full foco con esto, me formo y consigo ese primer cliente y luego también cuánto tiempo tardaste de pasar de ese primer cliente que fue un poco chasco a tu segundo cliente que me consta que este ya Claro, sí que fue exacto. bueno? Eso es. Hombre, aquí hay dos formas de verlo. ¿Cuánto tardé y cuánto podría haber tardado? Porque es verdad que a día de hoy creo que ese tiempo se podría haber reducido muchísimo. Yo tardé, pues mira, creo que empecé a formarme en esto en noviembre de 2022 y para inicios de enero de 2023 había conseguido mi primer cliente. Es decir, tardé 3 meses. Ahora, siendo realistas, en uno lo podría haber conseguido. Porque no te pusiste 100%. tampoco a darle mucha caña. Claro, pues todas esas dudas que te comentaba, claro, es importantísimo tener una persona que ya haya pasado por ahí, que haya llevado de la mano también a un montón de personas a recorrer ese mismo camino antes y que sea capaz de evitar que te bloquees, sobre todo, ¿no? Evitar que te bloquees, de también tener los contactos necesarios para poder ponerte una oportunidad delante y si el tiempo lo optimizas porque esa persona sabe cómo optimizarlo es algo muy rápido. Y aquí, mira, las metáforas, o bueno, no metáforas, sino el salir un poco de este mundillo para poner referencias a otros mundillos hacen que lo veamos súper claros. Esto es como si yo te dijese, oye, ¿hay trabajo en el mundo de negocios físicos? Hostia, menuda gilipollez de pregunta realmente, ¿no? Porque hay infinitos negocios, hay trabajo de todos los colores, de todos los tipos, pues obviamente en el mundo online hay infoproductores de absolutamente todos los tipos, con todo tipo de ofertas. Gente más honesta, menos honesta, o sea, hay absolutamente de todo. Mm. Realmente, infoproductor no es algo que defina a una persona, es una forma de gestionar un negocio, básicamente. Y además es una forma de gestionar un negocio que cada año duplica o triplica el volumen. Es decir, si, poniendo un ejemplo, si este año hay 5 infoproductores, de verdad, el año que viene van a haber 15. Es decir, esto es algo que no crece un poquito, sino crece exponencialmente. Es una barbaridad. Total. Lógicamente, todos los negocios están pasándose al mundo online. El mundo de los infoproductos es, eh, vamos, el negocio de este momento. Entonces, Y de oportunidades los hay momentos infinitas. futuros, o sea, al final el mundo va Totalmente. evolucionando siempre y en todas las direcciones apunta todo lo que vemos, la inteligencia artificial, o sea, todo es internet, todo es online, todo es en Absolutamente. diferido, todo es, estamos ya haciendo esa transición desde hace tiempo y la gente que ahora esté descubriendo este negocio, o sea, sigue entrando en fase experimental, a pesar de ya llevar nosotros unos años aquí, es algo que es que está empezando ahora y hay infinitas, infinitas posibilidades. Y bueno, por volver a tu caso. Empezaste con este cliente pequeñito, te dio la oportunidad de Ujú. ponerte de serie de closer a pesar de, oye, haber hecho un poco la Exactamente. formación por encima. Y o sea, de ese cliente no estuviste mucho tiempo, me imagino que a lo mejor porque no, a lo mejor no hubo mucho más o porque encontraste también otro proyecto. Claro. Bueno, yo estuve 2 meses y medio con este cliente, que, a ver, bien, porque me permitió generar mis primeros ingresos y creerme que lo que había aprendido era real, pero bueno, pues cuando ya llevaba 2 meses apareció una oportunidad contigo y obviamente, pues rápidamente vi que era una oportunidad mucho más interesante para mí, realmente, ¿no? Entonces, pues nada, di el salto y empecé de nuevo otra vez a redescubrir todo, porque es verdad que para mí lo más complicado cuando empecé con mi primer cliente es que pasar de la teoría a la práctica es un mundo. Hmm. Y claro, como este cliente no tenía ningún tipo de estructura, yo tuve que tratar de lidiar con un montón de cosas que en ese momento no conocía, ¿no? Ujú. Y para mí fue un redescubrimiento el ver toda la estructura con la que vosotros trabajabais y
no sé, entender que realmente, obviamente aquí hay mucho detrás, o sea, la estructura es fundamental en cualquier negocio. Total. La estructura, el Absolutamente. orden y todo es que es clave. Y es Claro, lo que marca la diferencia también en que los negocios avancen y no, y como ahora nosotros también, el hecho de cuando nos metemos a ayudar a un infoproductor a montarle todo, es precisamente porque desde el caos no se puede organizar nada y los absolutamente. negocios tienen mucho desconocimiento, tienen a lo mejor un muy buen producto, tienen un buen servicio, pero no saben cómo organizar lo que es la parte de la venta, que es donde entramos nosotros. Entonces Ahí también está. a la gente le interesa también probablemente hablar de ingresos y también para alinear un poco expectativas de la gente que esté iniciando en esto o que se plantee el iniciar, porque ya lo digo, o sea, también hacemos estos vídeos para que vean que cada historia es un mundo. Claro, Entonces, no sé si tú quieres hablar también un poco a nivel de ingresos, de cuáles fueron esos primeros ingresos que tuviste con este primer cliente y cómo evolucionaron también en el tiempo a raíz de empezar a trabajar con nosotros y ese segundo cliente. totalmente. Pues mira, yo cuando estaba con el anterior infoproductor, yo venía haciendo pues 400, 500 euros al mes, pero sobre todo no veía la forma de hacerlo crecer. Era lo más complicado, ¿no? Y en cuanto llegó esta primera oportunidad, de hecho, creo que la primera llamada que atendí la cerré y hasta la fecha había sido obviamente el ticket más alto que había cerrado y esto ayudó mucho porque empezar con buen pie en un proyecto ayuda muchísimo, ¿no? A confiar y el primer mes la verdad que fue muy bien, yo creo que el primer mes ya hice alrededor de 1.500 euros más o menos, que ya es un sueldo que supera el salario mínimo en España, o sea que realmente, y además en ese momento sin tampoco dedicarle muchísimas horas, es decir, no recuerdo cuántas llamadas tuve que atender, pero no eran más de dos al día, es decir, Este hablas de ya el eh, segundo cliente, ¿no? claro, exacto, hablo Ya del el primer que cliente tenías con que coge nosotros. con vosotros, exacto. Claro, claro. Sí, O sí, sea, sí, sí, pasaste de un cliente y tal a meterte en un proyecto con una estructura, con un equipo detrás, conmigo, que, o sea, en mi caso, tú eso fuiste es, la primera persona que yo llevé de la mano y te guardo mucho, con mucho cariño por eso, porque me acuerdo estar día a día reuniéndome contigo, viendo todo juntos, analizando totalmente, llamadas y tal. Entonces, pudiste comprobar de primera mano la diferencia de estar solo ante el peligro de algo que no tenías ni absolutamente, idea y a estar, lo que dices tú, de la mano con alguien que te dice esto y esto, que te corrige justo el error y que te permite, pues eso, generar mayores ingresos en tu primer mes, unos 1.500 euros, está fenomenal, haciendo dos llamadas al día. O sea, eso fue totalmente, una totalmente. evolución para ti bastante guay. Y además, me consta además que en los siguientes meses fue Eso evolucionando es, también tu ahí es rendimiento. donde vino lo bueno, totalmente. Ujú, Y de hecho, hablamos de lo bueno que es el orden para el infoproductor, pero es que para ti es importantísimo, porque aprender a trabajar con orden es lo que te hace crecer, ujú, realmente, ¿no? ujú, Entonces, es súper importante. Yo crecí muchísimo más en el primer mes que ya tuve contigo que en los 3 meses anteriores con este otro cliente. ujú, ujú, Muchísimo más. Entonces, los siguientes meses fueron creciendo cada mes, es decir, cada mes esos ingresos iban creciendo, yo a nivel personal iba creciendo, a nivel mental iba desbloqueando un montón de puntos de vista nuevos, eliminando creencias limitantes y adquiriendo nuevas creencias que me permitían llegar muchísimo más lejos. Y la verdad que el crecimiento fue muy rápido. O sea, yo recuerdo que en los primeros meses ya trabajando con vosotros, o sea, pasé de verme como un novato a enseguida verme como alguien que ya tenía pues una experiencia, una habilidad bastante trabajada y fue un cambio absolutamente diferencial. Por hablar de cifras, que yo sé que a la gente siempre le interesa mucho, yo creo que es más fácil hablar, digamos, de máximos ingresos que llega a conseguir por meses y de volumen total durante todo el tiempo que estuve. O sea, yo rápidamente llegué a acercarme a los 2.000 3.000 eso bastante rápido en los primeros meses, que ya son unos números. Si los primeros 1.500 ya te hacen como decir, ok, vale, esto va en serio porque ya estoy quedándome parecido superando el salario mínimo en España, ya es algo real. Cuando ya empiezas a llegar a cifras de 2.000 3.000 euros, dices, ostras, esto ya no es superar el salario mínimo español, sino superar el salario de mis padres probablemente, ¿no? total. O el salario, no sé, que suele tener la gente de alrededor mío, ¿no? Ya es algo que la gente dice, ostras, Mm, ya son cifras llamativas, ¿no? Y llegué incluso a estabilizar cifras de 4.000 euros de manera recurrente, ¿no? Y en total durante todo este tiempo, pues cerca de los 30.000 euros habré llegado a ingresar para mí. mm. Genial, me encanta escuchar eso. Además, es que una de las cosas o sea, uno de las cosas que también me gustaría ponerte de ejemplo es que la gente también, por lo que ve en internet o lo que puede percibir, es el cortoplacismo. Es decir, el decir que cuando te metes en un proyecto o te metes en el mundo de la venta, te metes en un mundo de lobos y es como que es difícil mantenerte a largo plazo en un mismo sitio. Y en tu caso, tú, desde que entraste a trabajar con nosotros, te mantuviste con el cliente más de un año, o sea, un año y pico en tu puesto de Sí, closer sí, cerca de dos, de hecho.
Cerca de 2 años, totalmente. exacto. O sea, cerca de 2 años con tu salario de unos 4.000 altos al mes de forma recurrente, con tus horas trabajadas. De hecho, también dabas clase a otras personas. O sea, Eso fuiste es, eso evolucionando es. y llegaste a estabilizar un punto muy guay y a poder expandirte. Bueno, de hecho, y entre medias no fue solo trabajar. Nos fuimos a Bali, nos fuimos a Tenerife, nos fuimos a Almería. O sea, hicimos un montón de viajes, nosotros como equipo y tú incluido. Y luego tú, pues aparte, en tu vida personal también, pues te fuiste de viaje, conseguiste muchos hitos personales también de 100%. guays. Entonces, no sé si quieres hablar un poco también de tu evolución aparte de lo profesional en esos años y cómo Horizon te pudo ayudar en eso. 100%. Yo durante esos años crecí muchísimo. Creo que han sido los años donde más he crecido de mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal, que siempre va de la mano. Y justamente para mí lo más importante durante todo este tiempo ha sido poder, que es lo que vengo hablando durante toda la charla, poder pasar de lo que tienes en tu cabeza a la realidad. Es decir, uno crece cuando aprende a ejecutar y cuando aprende a cómo tener la capacidad de tener orden en tu día a día para ejecutar, para apostar por lo que tienes delante no sé, con fe, de verdad, creyendo en ello y darlo todo. Y esto es una batalla día a día porque obviamente ser capaz de dar tu 100% es algo que es dando lo máximo de ti día tras día y mejorando continuamente no sé, en la forma en la que optimizas tu tiempo, en absolutamente todo, ¿no? Y durante todo este tiempo crecí mucho profesionalmente, rápidamente pasé de ser un closer novato a empezar a ser un closer experto, a tener mi cabeza ya no solo en la parte de la venta en llamadas, sino en más áreas del negocio, en ver, digamos, el negocio de una manera más amplia y ya no tanto desde mi puesto, mi lugar, sino empezar a ampliar esa mentalidad, aportar muchísimo más al equipo con el que hemos ido creciendo durante todo este tiempo. No sé, llegué a dirigir incluso partes de la venta con el infoproductor con el que estamos y a echar una mano a bastantes otros infoproductores, a Cierto. dar clases, o sea, fue un crecimiento enorme que a mí a nivel personal me permitió, ya te digo, no solo crecer en la parte profesional, sino realmente yo crecer muchísimo, crecer no sé, convertirme en una persona muchísimo más capaz en mi día a día para cualquier cosa que me propusiese. Y, y nada, y eso es lo que me ha permitido, pues, ir evolucionando muchísimo y a día de hoy, pues, haber crecido ya muchísimo más. Durante toda esta experiencia, el ir desbloqueando cada vez nuevos retos, obviamente, pues uno siempre quiere retos cada vez más grandes, ¿no? Y la verdad que para mí Lucía siempre ha sido una referente en la manera de dirigir, la manera de enseñar, de cómo acercarse a las personas, de cómo compartir esa misma experiencia que ella vive con los demás, ¿no? Y obviamente, pues esto en mi caso ha evolucionado también a tratar de ir en esa misma dirección, ¿no? Tratar de crecer continuamente, de ponerme nuevos retos. A día de hoy yo también estoy dirigiendo equipos, estoy dirigiendo mi propio equipo con mis propios infoproductores y sin duda esto, hoy he llegado a este punto gracias a toda la experiencia y toda la evolución que he tenido en Horizon, 100%, porque ha sido lo que me ha permitido pasar, como decía, de tener muchas ideas a ser capaz de ejecutar, de ordenar y de bajar a la realidad. Y de aquí a seguir construyendo muchísimo más, 100%. Me imagino que también todo lo que has aprendido con nosotros de ejecutar dentro de los proyectos, de las mentorías que hemos dado, del ver cómo nosotros lo hemos hecho, te ha ayudado a ti ahora a poder extrapolarlo a tus propios, Ah, eso, claro, propios absolutamente. clientes, con tu negocio, con tu equipo de ventas y que veas que al final, después de, o sea, hace 2 años o 3 años, no sé cuánto, hace poquito, 3 años lo que estás viviendo ahora era impensable, o sea, era como algo que me imagino que tú mirabas como de lejos y que has pasado por tantas cosas de incluso que se te quedara pequeño el estar trabajando 2, 3 horas al día y ganando más de 4.000 euros al mes durante 2 años, que dijeras, es que ahora quiero mi propio negocio, es que Totalmente. quiero porque sé hacerlo, porque he aprendido a hacerlo y porque sé que estoy cualificado para ello. Y la verdad Totalmente. que además no sé si quieres que comentemos esto, pero me parece muy curioso hablar del entorno, de la importancia del entorno, porque tu socio actual con el que tienes el Eso es, negocio es alguien que también conociste en Horizon y eso es. que compartíais expectativas, compartíais visión y que gracias a conoceros en ese entorno habéis podido montar vuestro propio negocio. Y me parece que eso es Totalmente. brutal porque es como la posibilidad también de entrar a un entorno donde todo el mundo piensa muy parecido a ti y que todo el mundo va en la misma dirección y que rema en la misma dirección, es algo que te abre muchas puertas también. Y tú, pues eso lo has podido experimentar desde ahí. Absolutamente. O sea, para mí es el mayor regalo probablemente que me llevo de Horizon, que es tener esa relación con mi socio actualmente y sobre todo haber crecido los dos en el mismo entorno, haber aprendido, digamos, del mismo lugar
y es lo que nos ha permitido también a día de hoy compartir tanto las creencias con las que trabajamos, el punto de vista y lo que nos ha permitido tener ese nivel de relación cuando te asocias es importantísimo tener una muy, muy, muy buena relación y tener una dinámica de trabajo compatible, ¿no? Y bueno, esto ha sido gracias sin duda a todo el tiempo que hemos pasado en Horizon y todo lo que hemos aprendido durante ese proceso que ha sido súper, súper intenso. Me encanta. Y ya por último, para terminar, ¿qué le podrías decir a una persona que a lo mejor estuviera viendo esto y estaría pensándose el entrar a trabajar, o sea, el entrar a trabajar, el entrar a formarse en Horizon, ya sea como appointment setter, como closer o como manager de nuestra mano directamente, como puede ser más tu caso? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues mira, para mí lo primero que le diría es que una inversión no hay que verla en el dinero que supone, ¿no? Sino en realmente qué vas a construir. Es decir, es fundamental entender cómo funciona el mundo de los negocios. Lo hemos repetido muchísimo durante esta entrevista. El mundo de los negocios es avanzar día tras día, construir, cada vez operar mejor. Y si quieres crecer como emprendedor, si quieres crecer dentro del mundo de los negocios, asegúrate de invertir en algo que te haga crecer a nivel personal por encima de todo, a nivel o sea, a tener muchísima más capacidad para ejecutar, para construir. Entonces, yo nunca me quedaría con las promesas económicas, con las promesas o los sueños, porque cada uno tiene sus sueños, tiene su forma de ver la vida, sino realmente con cómo vas a cambiar tú durante ese proceso. 100% es en lo que hay que ver. ¿Cómo vas a cambiar tú? Porque al final tú eres tu activo principal. Si tú cambias, si tú creces, todo en tu vida va a ser mejor. 100%. Todo Total. en tu vida va a ser mejor. Entonces, cualquier inversión que vayas a hacer en este caso es una inversión que 100% seguro te va a hacer crecer, 100% seguro. Y de verdad, o sea, para mí, no sé, esto no lo hemos hecho y creo que como pregunta puede ser guay en este caso. ¿Cómo definirías Horizon? Para mí Horizon es orden, 100%, y profesionalidad. Orden y profesionalidad. Entonces, justo esto, que es la forma en la que se trabaja dentro de Horizon, es lo que uno debe aprender para poder crecer a nivel personal y profesional. Así que en ese Total. caso es una inversión muy lógica. Genial. Y además, orden, algo que trabajamos mucho nosotros durante este Muchísimo, tiempo, muchísimo. Orden y totalmente. profesionalidad, me encanta. Pues Dani, no sé si quieres añadir algo más, por mi parte está todo dicho. Ha sido un súper placer de verdad contar contigo hoy, te agradezco mucho este tiempo y espero que este pequeño testimonio, esta pequeña charla pueda ayudar a, aunque sea que ayude a, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, aunque sea que ayude a una persona Claro que sí. a lanzarse a esto y a poder cambiar su vida o aportar algo más de valor al mundo, pues yo creo que me doy por satisfecha y espero que tú también. Seguro que sí. Totalmente. Pues nada, aquí lo dejamos. Un besito.